Me duele la muela. Ya, profesor, a ver. Bueno, como yo le comento, ¿no? Yo soy profesora del área de inglés. Mi tema se trata del uso de el aprendizaje semipresencial, ¿no? A través de las plataformas, que sería el modo asíncrono y la videoconferencia, que sería el modo síncrono, ¿no? Eso sería el aprendizaje semipresencial. Y la otra variable son las habilidades comunicativas en el idioma inglés. Y bueno, las habilidades son 4. La habilidad auditiva, comprensión lectora, sería la segunda. La tercera es la producción de textos y la última es la producción oral. Entonces, a través de este test o esta prueba de conocimiento, que yo en realidad yo estoy dictando de esta manera, por eso es que mi intención es hacer mi investigación cuasi experimental. Yo estoy dictando para la Escuela de Estudios Generales el curso de inglés 1 y de inglés 2. Entonces ya estamos trabajando ya con esta metodología, ¿no? El modo semipresencial o B-Learning. Y en nuestra plataforma nosotros semanalmente incluimos prácticas semanales con ejercicios que evalúan estas 4 habilidades. Entonces, este es un examen que yo hice para el semestre pasado. El semestre pasado no estábamos trabajando con la plataforma Classroom, estábamos trabajando con la plataforma Edmodo, pero era a criterio del profesor, ¿no? Si el profesor quería, usaba la plataforma Edmodo. Por eso es que también le comenté hace un tiempo el cambio, ¿no? de este tema, que yo tenía mi tesis con la plataforma Edmodo, pero ahora decido hacerlo mejor, algo más general, con la enseñanza semipresencial, ya que estamos trabajando con otra plataforma, que es Classroom. Pero en sí, mis variables, mi otra variable igual sería, ¿no? Las habilidades comunicativas del inglés. Y bueno, ahora yo me baso, este instrumento que en realidad yo lo he preparado, yo me baso en los exámenes internacionales de Cambridge, de la Universidad de Cambridge. Si nosotros nos fijamos en la página de Cambridge, está de libre acceso para todos. Hay incluso modelos, ¿no? De los exámenes, de cómo son tomados estos exámenes, el formato, todo está en inglés, como le digo, porque soy del área de inglés. Y acá indican las dimensiones de mi variable, de mi segunda variable, que serían las habilidades comunicativas del inglés, ¿no? Reading, que sería la lectura, writing, que sería la escritura, listening, que sería la comprensión auditiva, y speaking, que sería la producción escrita. Entonces, yo incluso he descargado, porque yo me estoy basando ese instrumento en esto, pero no es igual. A ver, yo he descargado para mostrarle y usted también tenga una idea, porque sé que no es del área y a veces he tenido esa dificultad para poder explicar un poco mi tema de tesis, porque muchos no conocen del área de inglés y cómo se maneja esto, la evaluación de las habilidades en el área de inglés. Entonces, por ejemplo, esa es una lectura en donde se evalúa, pues, ¿no? La comprensión del texto, de un texto determinado, se le pone un texto determinado y se le ponen, ¿no? Opciones. Ese es un ejemplo de cómo se evalúa la comprensión lectora. Ahora, para la comprensión auditiva, igual, se les pone un audio a ellos y se les hace escuchar la conversación o el audio y luego se les hace igual preguntas, ¿no? Preguntas acerca de eso y se les pone con opción múltiple igual. Muy parecido a lo del texto. Y ahora, la cuestión acá está, mi duda está, justo por eso yo le preguntaba si en mi instrumento yo puedo usar preguntas abiertas. Mi duda está en cómo yo, si estoy evaluando bien la parte que son las otras 2 dimensiones, que es la dimensión de la producción de texto y producción escrita, producción de escrita y producción oral.
¿no? En mi caso, en mi instrumento, yo también he adaptado la parte de la producción oral, porque también dentro de las evaluaciones Cambridge también se evalúa la producción oral y escrita, pero yo le he hecho ahí un poco, algunos cambios. En el caso de la producción oral, de esta dimensión, se hace una entrevista en pareja. Entonces, esto prácticamente es el libreto que el examinador, porque es un examinador aparte, que hace en parejas, hace una cuestión de preguntas. La parte de la entrevista contiene dos partes. Una de información personal, ¿no? A cada estudiante se le pregunta una serie de preguntas relacionadas a su familia, a sus hobbies, ¿no? Todo es en inglés, como se ve. Y esto sí hay que recalcar acá, estoy hablando de un nivel A2. Un nivel A2 es un nivel básico, de un usuario básico, ¿no? Porque ahorita en la Escuela de Estudios Generales estamos enseñando lo que es el nivel A2, el nivel básico, tanto para inglés 1 e inglés 2. Eso es lo que corresponde a escuelas, al inglés en la Escuela de Estudios Generales, perdón. Y bueno, y la segunda parte ya se hace una pregunta, pero para ambos, ¿no? Para ambos estudiantes. Y aquí es donde se ve la interacción. ¿Cómo? A través de figuras. Se les pone una figura y se les dice que ellos describan, ¿no? Su opinión acerca de, por ejemplo, acá, de en qué lugar a ellos les gustaría comer, ¿no? Son diferentes situaciones, hay diferentes versiones, por eso yo lo que hago es adaptarlo, simplemente tomo una de estas opciones que ya me da la misma página de Cambridge y hago mis preguntas. Para la parte de la producción oral prácticamente cojo esto, ¿no? Es lo mismo. Pero para la parte de la producción escrita, ahí sí yo hago una variación, que es una producción de texto pequeña, ¿no? Que yo he incluido en mi instrumento. Este es mi instrumento, como le muestro. Este sería la parte del reading, que es la producción, la comprensión lectora. Reading es la comprensión lectora, ese es el texto, y son las 5 preguntas con alternativa múltiple. Esto sería el listening, la parte de comprensión auditiva. Igual, acá está el link del audio y también son de opción múltiple. Luego tengo lo que es el writing, que es la producción escrita, la dimensión de producción escrita, y como le digo acá, yo sí he hecho yo lo he hecho a mi manera, ¿no? Ya no he hecho siguiendo lo que dice Cambridge, porque sería mucho más difícil de evaluar, de cuantificar el resultado también. Y bueno, ellos tienen que escribir un pequeño párrafo, ¿no? Un párrafo acerca de unas determinadas preguntas que yo les doy acá. Incluso les doy cierto vocabulario que ya se ha visto en las sesiones durante todo el semestre y algunas expresiones que ellos puedan incluir, ¿no? De manera de un poco de ayuda. Lo que me importa sobre todo es acá ver si están usando la gramática y el vocabulario correctamente y también la coherencia, ¿no? La organización del texto, del párrafo, ¿no? No es un texto grande, como le digo, es un párrafo entre 80 a 100 palabras, entre 80 a 100 palabras. Y finalmente, como le digo, ya viene la parte de el speaking, que es la producción oral, que es lo que ya le comenté, ¿no? Que estoy tomando prácticamente lo que evalúa Cambridge, que es esta entrevista, ¿no? Que se da en parejas y una discusión a través de una imagen. Y ahora, a ver, tengo acá las respuestas, porque también, ¿no? Tenemos que, como es la parte objetiva, tenemos acá las claves, tanto para la lectura como para el audio, para la parte de comprensión lectora y la comprensión auditiva. Y para las otras dos partes, que son prácticamente preguntas abiertas, ¿no? Lo que es el writing, la producción escrita,
nosotros evaluamos con ciertos criterios, ¿no? Para eso usamos una rúbrica. Esta sería la rúbrica, de donde se evalúa estos dos criterios, contenido y el uso del idioma, ¿no? Está en inglés, pero en realidad yo lo puedo adaptar y lo puedo poner en castellano, no hay problema. Pero lo que me gustaría saber es si estoy yendo bien o si estoy haciendo bien, y se podría hacer así una prueba de conocimiento de esta manera como lo estoy trabajando, ¿no? Y en el caso de mis otras dos dimensiones, agregarle esta parte de las preguntas abiertas para evaluar lo que es la producción escrita y la producción oral, ¿no? Para la producción oral, tengo acá algunas preguntas que, como le digo, ya he sacado ya de la misma página de la Universidad de Cambridge, y también tengo los criterios. También estos criterios están basados a la escala de cómo se evalúa de acuerdo a estos exámenes, ¿no? de la Universidad de Cambridge. Bueno, yo para comentarle algo acá, algo extra, yo soy evaluadora de la Universidad de Cambridge, soy examinadora, tengo una certificación anual que yo llevo, entonces estoy al tanto de cómo se maneja esta escala, este criterio, esta rúbrica. Ahora, para no tomarlo tal y como está ahí, podría yo también hacer algunos ajustes, adaptar algunos criterios. Bueno, en realidad los criterios son sí, los tres, pero adaptar acá, ¿no? La puntuación. Es lo que yo he estado trabajando hasta el momento, profesor, y bueno, no sé, espero sus comentarios o cualquier sugerencia, ¿no? Acá también adjunto la conversación del audio, ¿no? Para que otro profesor de inglés, por ejemplo, lo pueda revisar. Y profesor, eso sería todo. Ok. Me parece muy interesante conocer el tema de inglés. Pero me parece que mientras tengas una plantilla para poder corregirlo, no vas a tener problema. No hay problema. Porque sigue siendo objetivo de alguna manera, ¿no? No hay preguntas, ¿cómo haríamos? Politómicas, en realidad son preguntas dicotómicas, en realidad, porque siempre va a haber una sola respuesta, pues. Salvo en lo que es comprensión lectora, de repente, ¿no? Perdón, No, salvo producción en lo que es, me parece, donde tienes que escribir producción de texto, creo, ¿no? De textos y producción oral, claro. Claro, ahí tiene mayor libertad para escritura, pero tienen plantillas para poder, imagino, colocar la calificación que le corresponde, ¿no? Sí, como le mostré, a ver otra vez. Claro, porque mientras tengan plantillas que son operativas y objetivas, no hay ningún problema. Estos son, bueno, lo que usamos son la rúbrica, ¿no? Por eso yo en una de las clases le pregunté al profesor, yo tengo una prueba de conocimiento en donde evalúo la producción escrita. En todo caso, para hacerlo más objetivo, le pregunté en esa clase, recuerdo, ¿podría ser una rúbrica? Entonces usted creo que me mencionó que sí, o que tendríamos que verlo, ¿no? Ya cuando analicemos los instrumentos. Entonces es por eso la consulta que le hago, ¿no? Yo tengo esta rúbrica. Nosotros trabajamos, evaluamos la producción escrita a través de rúbricas para hacerlo de una manera más objetiva. Y como ve en el examen, también se le coloca una plantilla, ¿no? De cómo el estudiante tiene que empezar su texto y cómo tiene que hacer la secuencia, ¿no? También incluso el vocabulario que puede usar. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es primero validar por personas que conozcan primero el tema del inglés, ¿no? Para ver, ¿no?, la viabilidad de la estructura misma de la pregunta. Ahora, cuando colocas los puntajes de la prueba, de hecho que sí se puede, hay la posibilidad de separar los puntajes por cada dimensión. Sí, mire, acá están. Bueno, yo he colocado 5 puntos a cada uno. La lectura vale 5 puntos, contiene 5 preguntas de opción múltiple, acá están. Lo que es la parte auditiva también vale 5 puntos, también tiene 5 preguntas de opción múltiple, bueno, dicotómicas de opción múltiple, y luego tenemos la producción escrita, que también he considerado 5 puntos, y de acuerdo a la escala que yo ya presenté acá, ¿no? Tanto para contenido y lenguaje. Eso es lo que nosotros le llamamos plantilla, pues, ¿no? Está bien, sí, está bien, es viable.
Ya, y luego lo que viene, Respáldalo con con una buena validación de personas que manejan el inglés, eso sí. Que sean entonces, magíster, que sepan inglés. entonces, ¿qué es lo que tendría que validar? Tanto este instrumento, Claro, porque este el instrumento es examen, creación tuya, de alguna manera, ¿no? Entonces tiene que validez y confiabilidad de todas maneras. también de la escala, profesor, ¿verdad? Claro, todo eso, pues todo eso. Ya. ¿Usted sabe de algún de algún experto en este área que Por me ejemplo, pueda? la directora de posgrado es de inglés. Sí, sí sé que la Después profesora la Feli, doctora Marita también es de inglés, me parece. La que es ¿perdón? vicedecana, la doctora que es vicedecana, o también por último con los docentes, pero ya por la pandemia está más difícil. Sí, pues es otro tema también. Claro, porque en lo que es letras tendría varias opciones para poder validar el instrumento también. Pero de Ya, repente conoces a alguien que sea de tu área y que sea en grado de magíster, lo puede validar también. a cualquiera que sea del grado de magíster. Claro, cualquiera de tu área Por, por de inglés, ejemplo, pero que tenga grado de magíster, lo puede validar, no hay problema. ya, está bien, porque yo trabajo para en realidad trabajo para estudios generales, pero tenemos un convenio, ¿no? Lo que es la Facultad de Letras con estudios generales. Y bueno, en la Facultad de Letras ellos son los que, en el Centro de Idiomas, incluso es como un convenio, ¿no? Un contrato que hace que a nosotros, los profesores de inglés, nos mandan a la escuela de estudios generales para dictar, ¿no? Estos cursos y aplicar todo esto, esta metodología que yo le estoy explicando. Ok, Entonces, podría ver en ese área, ¿verdad? En la Facultad de claro. Letras, ahí con alguien. Ahí hay especialistas pues, en lo que es letras. Sí, ya, profesor. Muchas Ok, gracias. ok, excelente Rivera, ¿no? Guachayán Huachayán. Rivera. Guachayán Rivera. Es Sí. difícil pronunciarle, peor que estoy con un dolor de muela ahorita. No, no se preocupe, gracias, profesor. Bien, ok, ok. Deja de presentar entonces tu pantalla. A Sí. ver, ¿quién más nos va a presentar su instrumento de una vez para que lo podamos mirar? Profesor, Sí, disculpe. te escucho, no te preocupes. Entonces, ¿qué tendría que subir al Classroom? Ambos, ¿verdad? Claro. Instrumento, primeramente instrumento, todo lo que es instrumento, todo lo que tiene que ver con instrumento, matriz de consistencia, todo eso. Ya, Ok, ok. gracias. Sí, pues ahí se pone la nota, no te preocupes. Ya, alguien más que vaya a presentar su instrumento. A ver, ¿nadie más? ¿Qué pasó? Pérez Mantilla, su instrumento, ¿ya lo tiene listo? Ya me lo calificó, profesor, usted, la semana pasada. Ah, ya no lo veo acá. Ok, ok. ¿Quién más falta entonces ahí? Mercedes Santos. Él tenía que presentar, creo, o no. ¿Está Mercedes Santos? Creo que no está nuevamente. ¿Se encuentra Mercedes Santos? Me doy cuenta que nunca para. Heredia. ¿Heredia se encuentra? Profesor, ya le había presentado mis instrumentos, pero todavía falta validar. Ah, ya. Ok, ok. Una pasada. Sí. Ah, sí, tienes razón. A ver, a ver. Olivares. Olivares. Ortega. Profesor, sí, voy a compartir la pantalla. Ya. Ortega. Ok, ok. A ver, se presenta.
Sí, ya se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, puedes empezar, no te preocupes. Ya, profesor, al inicio de clase le comenté sobre el cambio en las dimensiones de la primera variable que estoy trabajando. Ya, ok, no te preocupes. Sí, le dije que, bueno, hábitos de lectura, estuve trabajando otras variables, pero como estuve revisando textos después de la exposición de la matriz, entonces ya he cambiado las dimensiones. Este es el instrumento que voy a trabajar en relación con hábitos de lectura. Ya, son 3. Frecuencia, ahora voy a considerar frecuencia lectora, motivación lectora y preferencia lectora, ¿no? Dentro tengo estos puntos, 8 en la primera, también 8 en la segunda, y en este caso también son 8. Ya, bien, aquí estoy tomando las actitudes en el otro punto, o sea, todos los puntos relacionados, mejor dicho, los indicadores relacionados con frecuencia lectora, ¿no? Como actitudes de lectura permanentes, frecuencia de visitas a bibliotecas, frecuencia de visitas a otro tipo de espacios como librerías, frecuencias en las que lee los libros, dice con frecuencia lees libros en tiempos libres, los ritmos de lectura, las visitas a bibliotecas en otro tipo de soporte, como en este caso bibliotecas digitales, frecuencia de lectura en artículos de la especialidad, que hay un error en la escritura. Ya. Y otra pregunta referente al término de una lectura, ¿no? Si realmente termina los libros que va a leer. En cuanto a la motivación, también abordas la lectura en la mejor disposición, disfrutas el acto de leer, lees más de un libro, reconoces con facilidad la organización de una publicación en diferentes soportes, aquí están mencionados, recurres a menudo a lo escrito para comunicarte. Luego, bueno, recoger información también acerca de la estética de la portada de un libro en el acto de leer, opiniones, las opiniones transmitidas por los amigos, su finalidad de leer te viene como intención, y acá tenemos el disfrute personal. Y en la parte de preferencia lectora, estamos, claro, en los estudios prefieres dedicarle más tiempo a la lectura, si prefieres libros relacionados a la especialidad, aquí también una corrección. A la hora de leer, si prefiere textos fáciles y de rápida lectura, o si prefiere textos densos. Bien aquí. Aplica técnicas adecuadas de lectura según la dificultad. Lee todos los textos. Luego seleccionas libros, periódicos, revistas, para formular respuestas a requerimientos cognitivos e intelectuales. Finalmente, hablas con alguien sobre los textos que lees. Estoy tomando estos puntos para medir, para recoger la información sobre hábitos de lectura. Ya, he tomado como referente, revisé una tesis, lo estoy tomando como referente el instrumento. Y en la parte de comprensión lectora de textos argumentativos, en esta parte he considerado tres niveles, ¿no? Los 3 niveles de la lectura, el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel criterial. Cada texto, este es el primer texto, los dos, he considerado 2 textos. Los 2 textos son textos argumentativos. Cada texto tiene 12 preguntas. Estoy trabajando 4 preguntas de cada nivel, y el segundo texto igual tiene 12 preguntas, también son 4 preguntas por cada nivel de comprensión lectora que estoy planteando. Ya, bueno, eso es. Referente a esta segunda parte, sí, bueno, es la primera versión que tengo, estoy viendo tal vez la extensión del texto, reducir y plantear un texto más breve, o probablemente plantear textos de 2 párrafos, pero
varios, ¿no? O sea, 4 a 3 textos. Por ahora estoy manejando este instrumento referente a comprensión lectora de textos argumentativos. Estos serían los instrumentos, profesor. Ok. Entonces, ¿qué es lo que le faltaría? Bueno, habría que mandarlo a validez y confiabilidad para que los expertos puedan revisarlo. Ya, Ahí claro. básicamente los especialistas en el área de comunicación, que Ujú, son los profesores que enseñan lenguaje, son los que mayormente conocen esa temática que tiene que ver con los textos escritos, la comprensión lectora, y claro. puedan ver la viabilidad del texto y las preguntas que se han planteado, claro. Ahí se puede mandar de una vez, lo ideal es mandar de una vez los instrumentos a validez y a confiabilidad para tener esos resultados. Ya. Ahora, estoy viendo que el detalle, tienes un instrumento que es un cuestionario, ¿no es cierto? Con escala Likert, ¿no? Sí, Y el otro, que es comprensión lectora, es una respuesta dicotómico, ¿no? Solamente una de las respuestas, ¿no? sí, solamente, sí, una es la respuesta. Por ejemplo, aquí en esta pregunta, claro, sí, de estas alternativas solamente es una. Ujú. Ahora, recordemos que, ojo, cuando hacemos una investigación hay que tener importantes dos cosas, ¿no? De que en mi problema, primero, mis dos variables tengan la misma unidad de análisis, ¿no es cierto? Eso es importantísimo, ¿cierto? Si yo quiero realizar una investigación, ¿no? Digamos, desempeño docente, entonces se me ocurre, ¿no? Y actitud científica, entonces lo ideal es que Ya. la actitud científica sea de los estudiantes y que los estudiantes puedan evaluar el desempeño docente, ¿no es cierto? Entonces ya ahí tienen ambas variables la misma unidad de análisis, ¿cierto? Pero además, las variables deben tener la misma escala de medición. ¿Qué significa esto? De que si para mirar la actitud científica, yo aplico un cuestionario con respuestas múltiples politómicas, el otro instrumento también tenga respuestas múltiples politómicas, ¿cierto? La misma escala de medición. Porque a veces cuando ocurre de que si un instrumento tiene respuestas múltiples politómicas y el otro está en una escala de medición diferente, ¿no? Que puede ser dicotómica, como en tu caso, en muchos casos no hay correlación. Entonces ahí hay que recoger con mucho cuidado los datos, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado en la recolección de datos para poder finalmente encontrar la correlación que se necesita, ¿cierto? Y además, porque pudiera ser de que cuando recoja los datos, ambas variables tengan distribución diferente incluso, ¿no? Entonces, por eso a veces se recomienda mucho de que cuando planteemos una investigación, debemos cuidar primero la unidad de análisis y segundo, ¿no? La igualdad de escalas de medición de la variable que estoy trabajando, ¿sí? En todo caso, esa sería mi recomendación. Es viable el trabajo, no hay ningún problema. El detalle es que hay que tener mucho cuidado en la recolección de datos. Eso sí, mucho cuidado en la recolección de datos. Ok. Ya, Por otro ya, lado, está ya, bien, no te preocupes. Ok. ya, Ahora puede pasar a validez y confiabilidad. No hay problema. ya, profesor, gracias. Ok. Bien, empezamos. ¿Quién más sigue sus instrumentos? A ver, ¿quién más presenta sus instrumentos? A ver, Roche ya presentó. Vargas Rosas. Profesor, a mí me faltaba exponer la matriz. Ah, ya. Presente tu matriz entonces, Vargas, no hay problema. No. Voy a mostrar la pantalla. Ya, ok.
A ver, esperamos la presentación de pantalla. Ok. Ya, escuchamos, no te preocupes. No se puede ver la... Sí, ya se ve. Bueno, el trabajo de investigación lleva como título Influencia del aprendizaje basado en proyectos en el pensamiento crítico de los estudiantes de lengua y literatura de la Universidad Mayor de San Marcos. El problema general: el aprendizaje basado en proyectos influye en el pensamiento crítico de los estudiantes de los últimos ciclos de lengua y literatura de la Universidad Mayor de San Marcos. Tiene como objetivo general determinar si el aprendizaje basado en proyectos influye en el pensamiento crítico de los estudiantes de los dos últimos ciclos. La hipótesis general: el aprendizaje basado en proyectos influye óptimamente en el pensamiento crítico de los estudiantes. Bueno, de ahí vienen los problemas específicos y objetivos específicos. Las variables son aprendizaje basado en proyectos y el pensamiento crítico. El aprendizaje basado en proyectos, utilizo las definiciones de Dickinson y Blank, ¿no?, que conceptualizan que es un modelo de aprendizaje en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase. Mientras que el pensamiento crítico, citando a Paul y Helder, 2005, es el proceso de generación de conclusiones basadas en la evidencia. Mediante el mismo se analiza y evalúa el pensamiento con el propósito de mejorarlo. Definición operacional del aprendizaje basado en proyectos. Los profesores de nivel universitario diseñan, planifican y aplican el aprendizaje basado en proyectos como metodología, buscando siempre innovar y lograr un óptimo resultado en el aprendizaje de sus estudiantes, para que estos aporten a la sociedad según sus capacidades. Tiene como dimensiones, hay más dimensiones, pero he cogido solo dos: trabajo cooperativo y el aprendizaje basado en problemas reales. Mientras que el pensamiento crítico, en definición operacional, los estudiantes contrastan la teoría con su realidad o el contexto en el que aprenden o se desarrollan como personas, para así mejorar su pensamiento, distinguiendo lo inferencial, aquí hay una falla, de lo textual, y practicando la empatía intelectual, así como la confianza en la razón. Sus dimensiones: elementos del pensamiento, virtudes intelectuales, habilidades del pensamiento crítico. El trabajo cooperativo se define como técnicas de instrucción en que las actividades de aprendizaje se efectúan en pequeños grupos que se forman después de las indicaciones explicadas por el docente. Los integrantes intercambian información, activan conocimientos previos, promueven la investigación y se retroalimentan mutuamente, según Galeana, ¿no? Sus indicadores: intercambio de información, activación de conocimientos previos, promoción de la investigación y retroalimentación mutua. El aprendizaje basado en problemas reales, también con la misma autora: proceso de aprendizaje que gira en base al planteamiento de una situación problemática real y la elaboración de constructos. Sus indicadores: cuestionamiento de problemas reales y elaboración de constructos. Pensamiento crítico: elementos del pensamiento, elementos que debe poseer todo tipo de pensamiento, ¿no? Sus indicadores: identificación de propósito e identificación de inferencias. Virtudes intelectuales, característica que todo pensador crítico debería poseer. Sus indicadores: justicia de pensamiento, empatía intelectual, valor intelectual, confianza en la razón. Habilidades del pensamiento crítico: son pues habilidades esenciales para estudiar y aprender. Sus indicadores: habilidades en el arte de estudiar y aprender y habilidades en el arte de leer con atención. Bueno, he estado avanzando un poco esto de lo porcentual. Aprendizaje basado en proyectos, trabajo cooperativo, lo divido: cooperativo el 70%,
y el aprendizaje basado en problemas reales un 30%. Total de ítems 16. Y en el pensamiento crítico, elementos del pensamiento 25%, virtudes intelectuales 25%, y las habilidades del pensamiento crítico en un 50%, que hacen un total de 32 ítems. Finalmente, el tipo de investigación es cuasi experimental, de tipo transversal y nivel correlacional. La población va a estar constituida por 200 estudiantes de los últimos 2 ciclos de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y se trabajará con una muestra de 132 estudiantes de los últimos ciclos. Y eso sería todo, profesor. Ok. ¿Puedes volver a tu operacionalización? Ya, ahí déjalo, la operacionalización. En la operacionalización lo puedes dejar para ver la operacionalización de la variable. Ahí. Sino que algo que debemos darnos cuenta que uno de los aspectos más importantes de la investigación es justamente la operacionalización de la variable, ¿cierto? Es donde tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, hay varias maneras, varios tipos de poder operacionalizar la variable, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, ¿cierto? Entre otros, porque también está el pensamiento sistémico que pasa dentro de ese camino. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí, ¿no? El pensamiento crítico, al igual que el pensamiento creativo, ya hay buenos trabajos que han sido desarrollados, tanto como tesis, como artículos científicos, y donde de alguna manera ya se plantean, ¿no?, cuáles son los elementos que pueden formar parte de lo que es la operacionalización de esos constructos, de estas variables, ¿no? En el caso del pensamiento crítico, me parece que debes trabajar un poquito más, ¿no? Hay ¿cómo diríamos? ¿No? Algo así como un poco de contradicción. Por ejemplo, para muchos investigadores dentro del área de la psicología, ¿no es cierto?, el pensamiento crítico lo están usando como sinónimo de habilidades del pensamiento crítico. O sea, para muchos, pensamiento crítico y habilidades del pensamiento crítico son lo mismo. ¿Te das cuenta? Entonces habría que precisar ese detalle, ¿no? Incluso las habilidades del pensamiento crítico ya están identificadas, ¿cierto? Tú miras un libro y están planteadas como características del pensamiento crítico, ¿no? Son las habilidades del pensamiento crítico, ¿cierto? En la Cantuta, el año 2008, si mal no recuerdo, hubo un trabajo muy interesante de María Rodríguez San Miguel, si mal no recuerdo, que es una profesora de biología de la Cantuta, hizo una tesis sobre, me parece, las estrategias cognitivas y el pensamiento crítico. Me parece que estuvo por ahí. Y ella, de alguna manera, trató de crear un instrumento muy interesante que tiene que ver con lo que son las habilidades del pensamiento crítico. Pero ella llamó simplemente habilidades, simplemente le llamó pensamiento crítico y la dimensionó en función de las características del pensamiento crítico, ¿cierto? Ese trabajo coincide con la visión de muchos especialistas, ¿no?, y con una visión actual de lo que es el pensamiento crítico. Me parece que podría ser una guía para que mires un poquito más lo que es el pensamiento crítico y puedas dimensionarlo con mayor efectividad, ¿no? Ahora, me parece que también está pasando algo parecido con aprendizaje basado en proyectos. Hay que tener un poquito más de paciencia, mirar un poquito más de información, buscar en la definición acorde, porque se cuenta que no toda definición que encuentro, no toda definición en los libros, ¿cierto?, es adecuada para poder operacionalizar mi variable. O sea, no todas son de utilidad. Entonces debemos coger una que me permita identificar las características del constructo, sea de manera implícita o sea de manera explícita, ¿cierto? Entonces, ese es un trabajo enorme a veces, ¿no? Pensamos que es fácil, pero es un trabajo enorme, porque es la parte medular del trabajo. Y esto implica además
¿no? Tener una definición adecuada que me permita diferenciar el constructo que yo voy a investigar respecto a los demás constructos que otros han investigado, ¿cierto? Entonces ahí hay un trabajo enorme. Entonces yo te aconsejaría que mires un poquito más de información y mejores un poquito, ¿no?, el detalle de la operacionalización de la variable, ¿sí? Por lo demás me parece que es adecuado, pero me parece que a nivel metodológico todavía necesita un poquito más de pulirse. Ese es el detalle, ¿no? Que pulirse, hay que pulirlo un poquito más, ¿sí? Ya, profesor, gracias. Súbelo a la plataforma para mirarlo ahí, ¿sí? Hay que subirlo a la plataforma. Pero, sí, ya lo envié, Ya, ok. Profesor, buenas tardes. José Martínez. Quisiera presentar también mi matriz porque todavía no me ha Ya. llamado y quisiera Ok. saber su opinión. Ujú. Para ir avanzando los instrumentos también. Ok. Ya, profesor. También le mandé mi PPT al tablón, lo subí, lo adjunté. No te preocupes. No sé si lo habrá revisado todavía. Sí, he dado una mirada a algunos ya, ¿cierto? Ya. Sino que me estoy deteniendo más en aquellos que ya han presentado su instrumento. Entonces ahí estoy viendo más la relación y la coherencia que existe entre lo que es la matriz y el instrumento. Ahí es donde me estoy deteniendo un poquito más. Ya, profesor. Ok. Bueno, mi tema a exponer son las necesidades formativas del profesorado universitario para desarrollar la identidad del docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso. Yo soy de la Facultad de Derecho, profesor. Ok. A ver, mi problema general es cómo se relacionan las necesidades formativas del profesorado universitario con el desarrollo de la identidad del docente. Mi objetivo general es analizar cómo se relacionan las necesidades formativas del profesorado universitario con el desarrollo de la identidad del docente. Mi hipótesis general es las necesidades formativas del profesorado universitario tienen una relación favorable con el desarrollo de la identidad del docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Los problemas específicos, ¿no? Cómo se relacionan las necesidades formativas del profesorado universitario con el rol profesional. Mi problema específico es cómo se relaciona la necesidad formativa del profesorado universitario con las cualidades profesionales. Y cómo se relacionan las necesidades formativas del profesorado universitario con el ejercicio docente. El objetivo específico, ¿no? Determinar cómo se relacionan las necesidades formativas del profesorado universitario con el rol profesional. Y acá tengo mi objetivo específico 2, objetivo específico 3, mi hipótesis. Mi hipótesis, por ejemplo, acá dice, la necesidad formativa del profesorado universitario se relaciona favorablemente con el ejercicio docente. Tengo aquí mi variable, una necesidad formativa del profesorado universitario. Encontré que para Montes Suárez, en su tesis de 2016, hace un concepto acerca de las necesidades formativas del profesorado universitario y dice que surgen por cambios vinculados a 3 procesos, ya sea por la magnificación de los sistemas de educación superior que conllevan a nuevos estudiantes, ¿no? A estudiantes no tradicionales. También de la creciente internacionalización de la formación, que implica un aumento permanente, ¿no? En el ámbito universitario e introducción a nuevas tecnologías, ya que viene a ser las TICs, y también la progresiva incorporación de la perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida como un enfoque regulador de acción educativa. A su vez, también las necesidades formativas del profesorado universitario aparecen debido a las exigencias actuales, ¿no? Como nosotros sabemos, ¿no? A cambios sociales que se relacionan a partir del siglo XXI, ¿no? Los cuales demandan a los profesionales una constante actualización formativa, ¿no? Que permite adaptarse a los nuevos requerimientos sociolaborales. Entonces aquí tengo mis dimensiones. Saqué 12 dimensiones. Mis anteriores profesores me decían que solamente me quede con algunos. También quisiera su opinión de usted. Tengo lo que es docencia general, planificación, metodología, evaluación, tutoría, tecnologías de la información, que vienen a ser las TICs, la igualdad, la ética y compromiso social, ¿no? Ya que todo docente debería tener. También investigación, las cuales un profesor también debería
a incitar eso, ¿no? Lo que es idioma, inclusión y creatividad. En la identidad del docente, encontré que también para Montes, la identidad del docente es un conjunto de imágenes que configura asociadas a la figura del profesor y de presentación de identitarias que lo aluden a que los sujetos del estudio sostienen respecto a lo que son los docentes. También que nos menciona que la identidad del docente es un proceso permanente de integración de lo personal y lo profesional, que los profesores construyen sus propias ideas de cómo ser, cómo actuar y cómo entender su trabajo, ¿no? Y su lugar en la sociedad. Tengo también sus dimensiones. Para esto solamente usé 3, que viene a ser el rol profesional, ya que el mismo acá menciona también que la identidad del docente engloba el rol y cualidades profesionales que debe tener el docente. Aquí también tengo las dimensiones, cualidades profesionales y ejercicio docente. Luego aquí tengo mis indicadores, en docencia general, por ejemplo, cursos con didáctica general, cursos con mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, en planificación, organización y programación didácticas, métodos de enseñanza-aprendizaje, en metodología, por ejemplo, estrategias para evaluar, dispositivos destinados a evaluar. A su vez también aquí tengo en el rol profesional tengo mis indicadores que vienen a ser el docente, cualidades humanas y personales del profesor, sus disposiciones sociales, sus disposiciones éticos valorativas. En ejercicios docentes son las relaciones sociales entre el profesor y alumno y relaciones profesionales entre profesores. Mi método de investigación sigue el método deductivo, ¿no? Según Hernández Fernández y Baptista de 2014. Mi diseño correlacional, ¿no? Aquí tengo va a ser mi población de docentes, más que nada a 100 docentes, pensaba evaluar, o sea, hacer mi instrumento relacionado a los docentes, ¿no? A 100 también después técnicas de recolección de datos. Acá también se va a utilizar la técnica de la entrevista. Y se va a elaborar una guía de entrevista para obtener, ¿no?, la información, lo que sea necesaria. Aquí estoy avanzando también la porcentualización de la variable. Aquí lo dividí por un 40%, 30%. Y aquí, como puede observar, no sé mucho matemática de estadística, profesor, entonces no me intento. A ver, aquí. No te preocupes, no te preocupes. Son más letras. A ver, aquí también lo que tengo es variable, es la identidad del docente. Lo he dividido por 20%, aquí también 50%. Aquí abajo tengo mi total, el 100%, como mencionó usted. Mi número de ítems. El porcentaje por indicador también. Y mi bibliografía que he estado usando, aquí puede ver, de Barbosa Palomino, identidad del docente. Tengo Contreras también, a Jato Cejía, Muñoz, y así sucesivamente, que habla de la necesidad formativa del profesorado universitario. Eso sería, profesor. Quisiera saber su opinión. No sé si estoy bien o voy a necesitar un nuevo tema. A ver, vamos a mirar el título. Vamos a mirar el título, ¿verdad? Ya, profesor. Vamos a mirar el título. Una pregunta, ¿tú eres de educación o de derecho o solamente de derecho? Soy tengo dos bachilleres, de educación y derecho, pero uno es educación inglés y el otro es derecho, pero más ejerzo lo que es la abogacía. Pero tienes conocimiento, pues entonces no hay problema. Sí, profesor. A ver. Por eso que quisiera su consejo, ¿no? ¿Necesidades formativas del profesorado universitario? Sí, necesidades formativas del profesorado la universitario. Déjala ahí nomás, no lo sombré, déjame mirar bien el título. Necesidades formativas del profesorado universitario. Del profesorado universitario es. Sí. Entonces sería, para que no haya redundancias, necesidades formativas del docente universitario. Porque date cuenta que profesor, el término profesor es más empleado en educación básica. Cuando hablamos del ambiente universitario nos referimos más al docente. Sí, más formalidad. O sea, cuando nos referimos al docente, al ámbito del contexto universitario, hay más formalidad. Es igualito que cuando hablamos en educación básica decimos el alumno.
¿Te das cuenta? Cuando hablamos en el ambiente investigativo, decimos estudiante. No empleamos la palabra alumno. No es que esté mal, sino que no lo aceptamos. Ahora, ¿por qué? Porque etimológicamente alumno significa sin conocimiento. Pues. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso empleamos estudiante. Entonces, esas diferenciaciones. En el caso de docente también no decimos profesor. No es que esté mal, sino que profesor es más para el contexto de educación básica, es más informal, ¿cierto? En cambio, docente como que es un poco más formal y lo mandamos al ámbito universitario. Entonces sería necesidades formativas del docente universitario en el desarrollo, debería ser en el desarrollo, porque decir para desarrollar, estás hablando de una investigación directamente correlacional. ¿Estás haciendo correlacional? Sí, profesor. Ah, ya. Entonces, pero de todas maneras, para desarrollar no pongas ponlo identidad. Y la identidad debería ser, ¿no? O en la identidad. Y la identidad. Entonces. Claro, porque date cuenta que la identidad del docente no es lo que quiere entender, ¿no? Es que en correlación, la primera variable es condición necesaria, pero no suficiente para que ocurra la segunda variable. Cuando hablamos de investigaciones experimentales, decimos que A es condición necesaria y suficiente para que ocurra B, aunque nunca ocurra así, pero decimos así, ¿no es cierto? A es condición necesaria y suficiente para que ocurra B. Entonces, esto produce una investigación experimental. Pero cuando hablamos de investigaciones no experimentales, correlacionales, explicativas, como quieran, entonces A es condición necesaria para que ocurra B, pero no suficiente. En la práctica. O sea, un buen docente es condición necesaria para que haya un buen alumno, pero no es suficiente, ¿no es cierto? A eso me refiero. Entonces, en ese caso sería necesidades formativas del docente universitario y la identidad del docente. Y la identidad docente. Ya se estaría repitiendo, ¿no? Sí, dos términos iguales. Entonces sería y la identidad pedagógica del docente. La identidad pedagógica. De repente podría ser, ¿no? Algo así, identidad pedagógica del docente universitario. Pero habría que ver cómo lo... Pero ahí hay una cuestión importante, ¿no? Ahora vayamos a lo que es tu operacionalización, porque me doy cuenta que como que te has emocionado un poquito. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que cuando hablamos de formación, operacionalización? El segundo cuadrito creo que es. La segunda diapositiva. Ya. ¿El aquí? ¿El problema? No miramos problema todavía. Ahí está. Claro, cuando hablamos de necesidades formativas, como que te has emocionado mucho y te has dispersado. Uno cuando se emociona, generalmente quiere coger de todo un poco, pero no es así. Pues. Tienes que ubicarte en el tema. Y la manera de ubicarse en el ámbito investigativo es teniendo una buena definición. Date cuenta que tu variable es necesidades formativas. O sea, te estás refiriendo a la formación. Y la formación no es en docencia, en planificación, en metodología, ojo. Tú hablas de una formación didáctica. Y eso engloba todo lo que es el área didáctica. Tú hablas de una formación filosófica. ¿Te das cuenta? Hablas de una formación disciplinar. Y hablas de una formación personal. Cuando tú tienes divisiones, máximo 3 y 5. Ese es el rango. No puede tener menos de 3 ni más de 5. Porque no, ya no es una variable, sino es una macro variable. ¿Te das cuenta? Y te deberían siguiendo el camino de la multivariable. Entonces no es adecuado. Entonces, máximo 5 dimensiones. Por eso te decía, ¿no? Formación. ¿Qué es lo primero que uno debe saber? Conocer su área. Formación disciplinar, entonces. ¿Qué es lo que debe saber el docente? Enseñar. Formación didáctica. ¿Te das cuenta? O sea, si es docente, mínimamente debe saber cómo aprende. Deberíamos hablar de una formación psicológica, ¿no? Pero debería ser una formación filosófica o epistemológica, ¿cierto? Aunque muchos dicen que la filosofía está dentro de la epistemología, sería cuestión de decir, ¿no? Sería una cuestión epistemológica, de repente, ¿no? Y lo otro, que no puede dejarse de lado, la formación personal. Porque de nada sirve de que el docente conozca su materia, sepa cómo enseñar, si al final es en términos sencillos, es una michi, ¿no? O sea, nos trata mal. Entonces, también debe tener una formación como persona, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la parte psicológica, con la parte emocional. Porque a veces dentro del aula, que te vas a dar cuenta, el profesor a veces dentro del aula, se presenta una serie de conflictos que a veces son imprevistos. Y el docente reacciona de mala manera, ¿no es cierto? Mostrando que él es el que manda, que él es el que tiene la razón, cuando no siempre es así, ¿no es cierto? Entonces, debe haber una formación personal que le permita al docente, que le enseñe al docente a regular sus emociones en determinados contextos de incertidumbre, vamos a decirlo así.
Entonces, ¿no? Entonces ahí debes agrupar. A ese sentido debes ir. Más que hablar de docencia, planificación, metodología, que son cursos, entonces ir al aspecto formativo. O sea, porque dicen, ¿no? Necesidades formativas. O sea, ¿qué tipo de formación necesita el docente? Eso se está refiriendo, ¿no? Por eso Entonces, formación personal, formación disciplinar, formación filosófica, qué sé yo, ¿no? Por ahí, 4 o 5, formación nada más. filosófica, disciplinar, ¿puede ser psicológica? Psicológica estaría en el ambiente personal. Ok, correcto. Claro, porque sería disciplinar, didáctica, ¿no? No sería formación didáctica o pedagógica. ¿Cuál sería más adecuado? Pero didáctica debería ser, ¿no? Y la didáctica, ¿no? Claro, formación didáctica debería engloba ser. Porque más la en didáctica es cómo didáctica. enseña. ¿Te dan cuenta? En cambio, la cuestión pedagógica está un poco dentro de lo que es la filosofía. Porque te cuenta que la pedagogía es tiene que ver con la teorización del tipo de hombre que se necesita formar en esa sociedad, en ese contexto determinado. Entonces, la formación pedagógica es dentro del aspecto filosófico, ¿cierto? Porque incluso ahí mira todo eso, ¿no? Todo por ahí debe ser tu mirada. Y ahora, cuando te refieres a tu segunda variable, que no la he visto bien, ¿cómo se llama tu segunda variable? Identidad. La identidad del docente. Identidad. O de repente debería ser identidad profesional docente. Claro, identidad profesional docente debería ser. Más que identidad pedagógica, no, identidad profesional docente. Porque el problema que tiene el docente es que, date cuenta que el docente, sobre todo de educación, menos los de otra facultad, no tienen esa mística. No tienen esa mística, no, que es saber qué cosa es docente. En lo cual sí los psicólogos están trabajando mucho, ¿cierto? Los psicólogos, por ejemplo, facultades como la Universidad de Villarreal, que he trabajado un poco ahí, he tenido la suerte de estudiar y enseñar en la Villarreal. Los psicólogos de la Villarreal, ¿cómo? Yo también estudié en Villarreal, educación. Yo estudié estadística en Villarreal. Pero bueno, educación, San Marcos, en la Cantuta. En San Marcos dice pregrado, en Cantuta dice pregrado, en San Marcos dice posgrado y en Cantuta dice posgrado. Qué ambicioso que soy yo. Sí, pero en fin, entonces en psicología los de Villarreal tienen un cursito con el cual ellos salen al contexto y ahí aprenden a reflexionar sobre cuál es la mística, ¿cierto? Es decir, el psicólogo tiene que aprender a reencontrarse consigo mismo. Es lo que el docente, ¿no? Por ejemplo, Nietzsche, en su librito, lo dice de otra manera, ¿cierto? No, pero en realidad lo que tiene que hacer un profesional dentro de su área es reencontrarse consigo mismo para darse cuenta de lo que es ser, lo que debe ser dentro del ámbito de su profesión. Y eso es lo más difícil, lo más complicado. Entonces, de repente leyendo al Nietzsche un poquito, vas a darte cuenta, ¿no? Qué cosa implica el reencontrarse consigo mismo, ¿cierto? Entonces, por ahí hay... Acá también, Montes, también profesor, menciona que los profesores dice construyen sus propias ideas de cómo ser, cómo actuar, cómo entender. A eso más o menos se refiere quizás. No, una cosa es aprender de la práctica. ¿Te das cuenta? Se supone que todo profesional debe aprender de su práctica. O sea, debe mejorar a partir de su práctica. En ese sentido, la investigación, el área investigativa dentro del área de la sociología que nos permite mejorar a partir de la práctica es la investigación-acción. La investigación-acción es una herramienta de mejoramiento de la práctica del profesional. ¿Te das cuenta? Ese es el camino, eso es lo que está aprendiendo Montes, que es muy cierto. Pero una cosa es el mejoramiento de tu práctica profesional y otra cosa es tu identidad. Porque tú puedes ser bueno en lo que haces, pero puedes no tener identidad. ¿Te das cuenta? Entonces lo uno es lo otro. La identidad tiene parámetros particulares. ¿Te das cuenta? Que tú puedes ganar un sol, pero igualmente te compenetras con tu carrera, porque tú la sientes, tú la quieres. O sea, y esa mística. Es decir, estás casado, es por emoción. Como decimos en la actualidad, ¿no? O sea, ahí te das cuenta, si tienes identidad, te das cuenta que eres docente por vocación y no por ocasión. Mayormente ocurre eso, ¿no? En el ámbito educativo, los profesionales son docentes por ocasión. No debería decir somos, ¿no? Los docentes son docentes por ocasión más que por vocación. Ese es el problema. Ese es el detalle. Entonces tienes que encontrar las herramientas que te permitan dilucidar esos aspectos para tener mayor claridad en lo que quieres expresar. Y el tema de la identidad profesional docente es muy interesante, muy, muy interesante. Y de hecho tiene que ver mucho tiene que ver con la formación, Eso sí que ver. Eso sí es una buena temática. Tienes que encauzarla un poquito mejor, eso sí. En la identidad del docente profesional
¿Qué Ese es el ámbito, cuando hablas de identidad, dimensiones podría usar? el á- a ver, no, la Yo, por investigación que yo ejemplo, hice fue puse actitud rol pedagógica, ¿no? profesional, cualidades profesionales, ejercicio docente. Habría que leer un poquito más. En el ámbito de la identidad no he trabajado mucho yo. Ah, ya, En el correcto. ámbito de la Entonces, actitud docente, donde me he metido, ya. actitud pedagógica, pero dentro de los libros de psicología social hay buen material que puedes emplear. Me parece que en internet incluso deben haber libros de psicología social que plantean un poco el trabajo de lo que es la actitud, la aptitud, la identidad, y ahí pueden encontrar buenos elementos, ¿cierto? Porque se cuenta que tanto la actitud como la identidad son variables complejas, o sea, que tienen componentes cognitivos, tienen componentes conductuales, ¿no? Y se desarrollan dentro de un determinado contexto. El contexto de la formación es muy importante para la formación y desarrollo de este constructo de identidad, y que el docente, sobre todo a nivel universitario, la puede desarrollar para realizar lo mejor de su profesión, ¿cierto? Es muy importante el tema que estás planteando, es muy importante, tienes que buscar bastante información. Ahora, hay artículos científicos muy novedosos donde también puedes encontrar una buena información, ¿cierto? Pero hay que trabajar un poquitito más ahí, hay que trabajar un poquitito más. Y las definiciones no tienen que ser tan grandes, ¿eh? Yo veo que, claro, investigar no es emocionarse. O sea, tienes que mirar las posibilidades y encontrar un concepto que te permita definir y caracterizar a tu variable. Porque no solamente es definirla, es caracterizarla. Y caracterizarla implica que te diga de su simple lectura cuáles son los elementos, componentes o dimensiones que tiene esa variable, ¿cierto? Y esos componentes o dimensiones pueden ser de manera explícita, como me gusta hacerlo a mí, o de manera implícita, ¿no? Porque yo cuando defino algo, me gusta de manera explícita poner los elementos. En cambio, otros no, lo ponen de manera implícita, ¿cierto? O sea, tú tienes que leer y leer para entenderlo. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, mientras uno pone los elementos, otro pone la definición de los elementos, ¿no? Y entonces de manera implícita estaría los elementos conteniendo la dimensión, ¿no? De la definición, perdón, ¿no? Lo que hay que hacer es que buscarla un poquito. Es por eso que en investigación, a los investigadores les encanta, no a algunos, ¿no? Trazar una ruta que te permita construir una definición propia, ¿cierto? Por ejemplo, las personas que conocen el tema, ¿no? Que conocen el tema, saben qué elementos están presentes en determinado constructo. Y entonces, a partir de esos elementos, ellos tienen la habilidad, los que trabajan en ese ámbito, de construir su definición propia, que también es muy interesante. Nosotros, los que estamos iniciados, yo ya notando, lo hacemos al revés, ¿no es cierto? De la definición encontramos los elementos. En cambio, los expertos de los elementos van a la definición. ¿No? Claro. Esa es una habilidad que se adquiere en el proceso, en el camino, ¿no? Por ejemplo, el doctor Barriga, un maestro, es brillante en eso, ¿no? Él va, profesor Barriga. claro, Sí, es sí, brillante, sí. lo he escuchado, como en algunas disertaciones, el profesor Barbosa también lo hace muy bien, en ese sentido, cómo va de los elementos a la parte de la parte de los elementos. Entonces, ese tipo de pensamiento, o sea, que parece sencillo, no es fácil, ¿no? Solamente pocas personas, aquellos estudiosos que están bien metidos en los libros, son los que logran hacerlo, ¿no? Esa habilidad queremos todos tenerla. Sí, he usado también su libro de profesor Barbosa y creo que es identidad docente, planificación institucional o institución educativa, ¿no? Claro, el doctor Barbosa es un maestrazo. Yo he tenido la suerte de escucharlo en Chile. Te recuerdo que estaba siguiendo un postdoctorado que no terminé por cuestiones de tiempo y de espacio. Tuve la suerte de escucharlo al maestro y darme cuenta cómo algunos chilenitos se quedaban callados. Pero en fin, son otras cosas. Son otras cosas. Ya, profesor, Bien, correcto. excelente Entonces, tema. Hay que seguir avanzando, hay que seguir tema avanzando nomás. entonces está correcto, ¿no? Está Claro, bien, tiene metodológicamente está bien. impacto. Hay que afinar algunas cosas, pero se van a dar cuenta que en el proceso uno va aprendiendo. Y ese es producto de la lectura. Ese es producto de mirar otros trabajos, ¿cierto? Entonces uno va adquiriendo experiencia que le permite mejorar las cosas, ¿no? Y también Entonces, el conocimiento de la metodología te permite delimitar también las cositas con mayor calma, ¿sí? Ok. Mayormente mi investigación engloba un poco lo que es psicología también, ¿verdad? Claro. Date cuenta O sea, que, sino que antes en educación, tenían el detalle de que miraban las variables
por la connotación que decía, no, esta variable pedagógica, la podemos estudiar, la podemos personalizar. Esta variable psicológica no es medible, no es investigable. Decía, no, pero eso es falso. Las variables, si bien pueden ser psicológicas, sociales y pedagógicas, están matizadas en ambos contextos. O sea, podemos encontrar información en el ámbito educativo, en el ámbito social. Pues date cuenta que la identidad se construye socialmente. ¿Te das cuenta? Entonces tienes que mirar material de psicología, sociología también, ¿no? Pero es un constructo psicológico. A pesar de ser un constructo psicológico, se construye en el contexto, ¿cierto? Y se desarrolla mejor en los ambientes educativos. Entonces, mira que ahí puedes hacer una mixtura de informaciones que te van a permitir mejorar el trabajo, presentar mucha mejor información y desarrollar un bonito artículo, ¿no? Porque se cuenta que cuando hacemos artículos, hacemos dos tipos de artículos, ¿no es cierto? Artículos de naturaleza empírica y artículos de revisión. Generalmente ustedes lo que deben hacer es un artículo de revisión. ¿Qué implica eso? Construir un buen marco teórico y mandarlo a revisión a una revista científica. Y ya tienen publicados sus artículos, ¿no? Que son artículos de revisión, que también son válidos para el tema de la graduación. Y ya cuando está terminado, ¿no? Con todo el trabajo de campo, ya pueden hacer otro artículo, no hay problema. Ya, un artículo de naturaleza empírica. Bien. Ok. Muchas Estamos gracias. correctos entonces. La próxima clase le puedo presentar, o no, cuando usted me llame, yo le voy a dar mi mejora. Y de todas maneras, esta diapositiva está en mi tablón, se lo podría Ya, revisar, ok, poner una ok. nota, Ya, mejóralo y de lo subes acuerdo para a lo podamos que le he verlo nuevamente, no hay ningún presentado. problema. Ok, ok. ¿Alguien Usted más va a califica de presentar acuerdo a su lo que matriz de presente. consistencia? Gracias. Ok, Sí, ok. profesor, yo quiero presentar, que Ya, me... ok, hijita, no te preocupes. Ya, Preséntalo y me ahorita, presentas. ya, ahorita voy a mí. Compartir, ¿no, profe? No Claro. lo encuentro, no sé dónde está. A ver, no, primero deja de presentar, Martínez. Ajá. Deja de presentar para que pueda compartir tu compañera. Ah, correcto. Ya, voy a Sí, dejar de presentar, me había olvidado. sí, sí, no te preocupes. Ya, ahora sí puedes presentarlo, ¿no? Ya. Vas a presentar ahora toda tu pantalla. Ya. Ahí sale un cuadrito, lo activas, continuar y ya está presentado, ¿no? Y pones en el documento. Compartir. Ok, ok. Ay, no. No, Ya es está, ya está. Pon en el documento nomás ahora. Pon en el documento. Y ahorita. Ahí está, ahí se ve. ¿Ya está? Ahí está, ahí Ya. se ve, ahí se ve, ahí se ve. Sí, profesor, mi título de mi trabajo es Pensamiento Crítico en los estudiantes de una universidad pública y una privada. Luego, el siguiente, así lo he dimensionado, solamente tengo una variable, pensamiento crítico, que voy a trabajar. Mis dimensiones son la comprensión, análisis, inferencia, evaluación y metacognición. Ahora mi diseño, elaboración de la matriz, la formulación del problema es que existen diferencias del pensamiento crítico en estudiantes universitarios de una universidad pública y una privada. Y el objetivo general, establecer si existen diferencias del pensamiento crítico en estudiantes universitarios de una universidad pública y una privada. Mi hipótesis general es que existen diferencias del pensamiento crítico en estudiantes universitarios de una universidad pública y una privada. Mis problemas específicos son si existe diferencia en la comprensión de estudiantes universitarios de una universidad pública y privada. Mi objetivo específico no es establecer si existe diferencia en la comprensión de estudiantes universitarios de una universidad pública y privada. Mi hipótesis específico, existe diferencia en la comprensión en los estudiantes universitarios de universidad pública y privada. Mi otro problema específico es que existen diferencias en el análisis en estudiantes universitarios de una universidad pública y privada.
El otro, mi objetivo es establecer si existe diferencia en el análisis en estudiantes universitarios de una universidad pública y privada. Y mi hipótesis, si existe diferencia en el análisis en estudiantes universitarios de una universidad pública y privada. Mi problema específico 3 es que existen diferencias inferenciales en los estudiantes universitarios de una universidad pública y una privada. Objetivo específico 3, establecer si existen diferencias inferenciales en estudiantes universitarios de una universidad pública y una privada. Mi hipótesis específico 3, si existen diferencias inferenciales en los estudiantes universitarios de una universidad pública y una privada. Mi problema específico 4, existen diferencias en la evaluación en los estudiantes universitarios de una universidad pública y una privada. Mi objetivo específico 4 es establecer si existen diferencias en la evaluación en los estudiantes universitarios de una universidad pública y una privada. Mi hipótesis específico 4, existen diferencias en la evaluación en los estudiantes universitarios de una universidad pública y una privada. Mi problema específico 5 es, ¿existen diferencias metacognitivas en los estudiantes universitarios de una universidad pública y una privada? Mi objetivo específico 5, es determinar si existen diferencias en los estudiantes. ¿Dónde estoy? No puedo bajar, se me fue. Aquí estoy. Diapositiva. Ya está, regresé. Ya estoy en el objetivo específico 5. Oh, regresa, profesor, se regresa arriba. Ya está. Determinar si existen diferencias metacognitivas en los estudiantes universitarios de una universidad pública y otra privada. Mi hipótesis específico 5 es, ¿existen diferencias metacognitivas en los estudiantes universitarios de una universidad pública y una privada? Diseño, elaboración de matriz. Variable 1, pensamiento crítico. Acá variable, pensamiento crítico, ya me faltó aquí. La definición conceptual y operacional de las variables. Definición conceptual. El pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo. Presupone el conocimiento de las estructuras más básicas del pensamiento y los estándares intelectuales más básicos del pensamiento. La clave para desencadenar el lado creativo del pensamiento crítico, ¿no? Eso más o menos se hace por Richard Paul y Linda Elder en el 2005. Ahí tengo mi definición operacional, es el proceso mental de comprensión, análisis de un conocimiento para mejorar las estructuras básicas del pensamiento con preguntas inferenciales y ser evaluados para el desarrollo de la metacognición que lleva a la reflexión de las ideas en un nivel de un proceso complejo de la realidad. Ahí están mis dimensiones, profesor: comprensión, análisis, inferencia, evaluación y metacognición. Ok. ¿Terminaste? Sí, quisiera, no, todavía. Aquí tengo variable 1, pensamiento crítico, mis dimensiones: comprensión, análisis inferencial, evaluación y metacognición. Justamente ahí yo quisiera que antes que termine la hora, para que me lo pueda usted decir, no sé si mis dimensiones, justo yo estaba viendo los trabajos de investigación, analizando,
Y ahí quería, justamente, profesor, cambiar mis dimensiones. Mi trabajo es, voy a terminar esta parte, ahí. Dimensiones, comprensión, análisis, inferencia, evaluación y metacognición. Es una investigación, aplicada, es descriptivo comparativo, es un diseño no experimental, ¿no? Más o menos a una población de 480 estudiantes, mi muestra sería 240. El trabajo a que yo quiero enfocarme es hacer una comparación entre dos universidades sobre el pensamiento crítico. Pero así trabajos, profesor, no he podido encontrar. Hay comparaciones, pero sus instrumentos lo hacen mediante una lectura, la mayoría mediante una lectura, pero yo quiero hacer mediante un cuestionario. Y las dimensiones que hacen para comparación de pensamiento crítico, hay uno que he encontrado, un profesor Rojas plantea que es la dimensión lógica, sustantiva, dialógica, contextual y pragmática. Pero como le vuelvo a repetir, sus instrumentos lo desarrollan mediante lecturas, la mayoría puro lecturas. Y preguntas primero le dan lecturas y luego hacen preguntas sobre esa lectura. Yo no quiero hacer más o menos así, quiero hacer de las habilidades del pensamiento crítico, en donde que sí se puede emplear el cuestionario, pero la mayor parte de los trabajos que encuentro son correlacionales. No hay ningún trabajo que sea descriptivo comparativo. Y justamente ahí, profesor, no sé qué es lo que podría hacer. Lo puedo hacer estas dimensiones. También quería cambiar lo que es comprensión por el nivel, lo que es interpretación, porque justo estoy llevando unos cursos del ministerio que están tratando o enfocando sobre pensamiento crítico, y ahí Fazioni, trabajan con eso. Fazioni dimensiona las 5 que son inferencia, análisis, interpretación, evaluación, metacognición y autorregulación. Yo podría, profesor, escogerme algunas dimensiones de repente de Fazioni, o no sé si me escucho. A ver, sí, estas dimensiones, ¿de dónde las has sacado? ¿Tú las has creado? ¿O no, me o las has cogido de algún guiado autor de en algunos, particular? sí, de algunos trabajos de investigación de tesis, pero yo lo que he agregado es la comprensión acá, o sea que lo he incluido, pero al verlo, por ejemplo, Fazioni no dimensiona así. Podría tomarlo de repente de ahí y cambiarlo a mi dimensión. Sino que Y lo que me ahora, parece, sino que me parece lo que tienes que leer tú, diferenciar ahí. Primero, más que el pensamiento, tú estás trabajando las habilidades del pensamiento, ojo. Debes diferenciar claro, lo que es el pensamiento crítico sí, como respecto a sus habilidades del pensamiento crítico. Primero. Segundo, lo que te falta es diferenciar entre habilidades básicas y habilidades complejas, ¿cierto? ajá, Entonces, dentro de las habilidades básicas está la descripción, la comprensión y la interpretación, ¿cierto? Sino que algunos ponen dentro de las habilidades complejas, habilidades del pensamiento crítico, la interpretación, que podría ser, ¿no es cierto? Pero preámbulo a la interpretación está la descripción y la comprensión, ¿cierto? Incluso la explicación. Ahora, tú puedes tomar, como es una investigación, tú puedes tomar todas las dimensiones de Fazioni o puedes incluso adaptarlas, ¿no? Eso va a depender de la definición que tú presentes, ¿sí? ¿No? Que también así como estás me parece muy interesante, muy interesante. Ahora, si tú quieres puedes cambiarla por interpretación o puedes quedarte con comprensión, no hay problema. Sino que el detalle es que la interpretación está más hacia el pensamiento crítico, ¿cierto? Está más, es como si no, digamos, no,
esto es lo básico, eso es lo complejo. Ahí ya hay una rayita. La comprensión está justo en esa raya. Por eso la interpretación está en esa rayita. Algunos lo toman como una habilidad compleja y otros lo toman como una habilidad simple. Entonces, por eso la interpretación está ahí. Pero no hay problema que puedas tomar la comprensión, también no hay problema. En realidad, ese no es el problema. Sino que el problema es el otro que tú has podido diferenciar y que de repente todavía no te das cuenta o estás en camino a darte cuenta en el instrumento que vas a emplear, ¿cierto? Sino que tú tienes que decirte primero si investigación experimental o investigación no experimental. Si tú trabajas una investigación experimental... Perdón, es una investigación no experimental. No, sí, yo ya me di cuenta que es no experimental. No sí. Si no, lo que tienes que darte cuenta es el camino. Si la investigación es experimental, entonces es una prueba de conocimiento, prueba objetiva. Pero si la investigación no experimental, entonces es un cuestionario. No hay problema. Sí, entonces, ahí es no experimental, es un cuestionario, profesor. Es un buen camino. Sí. Ahora, me parece que en la Cantuta hay uno de esos trabajos de Rodríguez también hay otros trabajos que han planteado cuestionarios para medir el pensamiento crítico, ¿cierto? Entonces podrías mirarlas, que si bien son dentro del modelo correlacional, porque son correlacionales, ¿no es cierto? Puedes mirar en qué medida te puede servir como guía, de repente no lo utilizas, pero te puede servir como una guía para darte cuenta qué cosas se evalúan entre cada habilidad del pensamiento crítico. Y a partir de ahí, mirar otras realidades, ¿no? Donde tú puedes o construir tu instrumento o adaptar alguna que tú creas, ¿no? Es adecuada, porque según tu experiencia está midiendo de una manera similar a como tú quieres medir la variable en pensamiento crítico. Pero en realidad, cuando tú haces tu investigación, tú no estás obligada a tomar un cuestionario. Tú puedes coger uno y adaptarlo, o puedes construir otro, no hay ningún problema. En realidad, esa es parte de tu propuesta, ¿cierto? Bueno, si tomas un cuestionario yo lo había construido un instrumento ya, pero eso me dijeron, no, tiene que ser de alguien, de uno que ya esté validado. Entonces yo prácticamente lo deseché, lo que había construido. Pero entonces podría yo tomarlo de cualquier trabajo de investigación que es correlacional, ¿no, profesor? Claro, pero y adaptarlo. Claro. Hay una cuestión importante, sino que no es que tú no puedas construir un instrumento, al contrario, en una investigación tú estás obligada a proponer, y una de esas propuestas que uno presenta es su instrumento, donde supuestamente al validarse, a tener validez y confiabilidad, supuestamente ya es un instrumento apto para investigar, sino que el detalle es que es más trabajoso. Y en el camino las personas se han ido convenciendo de que es mejor tomar el instrumento de otro, cuando no. Lo ideal es construir uno propio, porque en el proceso, aparte de que aprendes, ¿no? Tu investigación tiene algo nuevo que proponer. Puedes decir, cuando te preguntan, ¿y cuál es el aporte de tu investigación? Bueno, mis instrumentos, mi marco teórico, mis resultados, ¿cierto? Y las recomendaciones que establezco. En cambio, si tú has cogido el instrumento de otro, entonces no tienes tu instrumento, no es una propuesta, pues en realidad es propuesta de otro, ¿cierto? Que tú estás aprovechando, pero que no hay problema. Pero no es que sea malo construir un instrumento, al contrario, es lo adecuado y pertinente. Entonces, no es bueno desecharlo, porque en el proceso vas aprendiendo. Y en ese proceso de hacer las cosas vamos mejorando. Recuerda que es la experiencia la que te permite ser experto en algo. Pero si no lo hacemos, si no empezamos, no aprendemos. Pero generalmente en maestría, como a veces estamos un poco apurados por el espacio de tiempo que tenemos y necesitamos salir rápido, entonces se recomienda, no es de obligación, de mirar un instrumento que sea adecuado y tomarlo y con eso hacer investigación, ¿cierto? Simplemente es eso. Ya, profesor, gracias. Entonces ya voy a empezar a hacer esos detalles, lo que usted me ha dicho. Ok, no te preocupes. En el transcurso de la semana le voy a estar poniendo mis instrumentos al tablón, profesor. Ok. Ya, profesor, gracias. Y es hora, creo. Bueno, sí, tienen razón. Ya es hora del